necesitamos encajar acerca de qué o cuál es la esencia que perseguimos con este título, encaja. Vamos a hablar acerca de el plan, del propósito de Dios para nuestras vidas. Necesitamos encajar en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Toque el que está a su lado y dígale: necesitas encajar en el propósito de Dios. ¿Por qué existo? Hágase esa pregunta y trate de responderla. Ahora, ¿para qué existo? ¿Por qué existes? Algunos dirán: por voluntad de Dios, porque a Dios le plació. No faltará alguien más avanzado, con mucha ciencia en su cabeza, que diga: porque sí. ¿Para qué existo? Esa es una pregunta, mi amado, o un par de preguntas muy claves en la vida. Si nosotros nunca hemos reflexionado acerca de eso, y mejor aún, si no lo sabemos con certeza, estamos totalmente desenfocados. Hay un dicho popular que dice: el que no sabe para dónde va, dígalo fuerte, cualquier bus le sirve. ¿Sí o no? Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Por favor, allí a Efesios capítulo 1, versículos 13 en adelante, dice, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, tú puedes leerlo ahí en tu versión. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de la culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan. Toque el que está a su lado, dígale: Dios tiene un plan. Y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde el principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Muy bien. ¿Por qué y para qué existimos? Toque al que está a su lado y dígale: ¿por qué
¿Y para qué existes? Cualquier cosa que podamos hacer en la vida, si no cumple su propósito, el propósito de Dios, es un fracaso. Cualquier cosa que podamos hacer en la vida, si no cumple el propósito de Dios, es un fracaso. Ya vamos a ver por qué. Una plancha tiene como propósito calentar y planchar, ¿sí o no? Si no lo hace, esa plancha es un completo fracaso. Si alguien dice, compré esta plancha, ¿cómo le parece? En mi último viaje a Europa, es una maravilla, es una marca muy conocida, es una plancha muy costosa y la traje, pero la conecté y no funcionó. Y la llevé al técnico y me dice que no tiene los repuestos para ella y es nueva. Entonces, esa plancha, por costosa, por buena fama que tenga su marca, esa plancha específicamente es un fracaso. Pasó años atrás, en el tema de la tecnología de los celulares. Algunas personas tenían algún amigo en Estados Unidos, le compraba un iPhone, un teléfono inteligente, se lo enviaban aquí, pero cuando no había esto de abrir las bandas como existe ahora, entonces la persona traía un magnífico teléfono nuevo en caja, pero cuando iba a la compañía le decía, lo siento, pero no podemos activárselo. Iba a la otra, iba al centro y decía, no, todavía no tenemos la forma de abrirle las bandas. Ese teléfono se convertía en un fracaso para la persona, perdió su dinero, perdió su inversión. ¿Te das cuenta? Cuando algo no cumple su propósito, es un fracaso. No tienes nada realmente. No importa qué hacemos en la vida o qué logros obtengamos, si no cumplimos el propósito de Dios, seremos un fracaso. Si no cumplimos con el propósito de Dios, nunca nos sentiremos satisfechos sin importar lo que hagamos o logremos. Tenemos muchas personas que aparentemente son exitosas en el mundo. La gente que nos rodea a nuestro alrededor, me refiero, hay muchas personas que usted conoce que aparentemente tienen éxito en los negocios, en los estudios, etcétera. Pero esas personas se sienten insatisfechas. ¿Por qué? Porque no han conocido su propósito. Cuando alguien no conoce su propósito, no importa lo que hace, no importa lo que logre, será un completo fracaso. Un pez, si lo sacamos fuera del agua, fue diseñado, el propósito de ese estar en el agua. Fuera del agua se va a morir. No importa dónde lo pongamos, no importa qué comodidad tratemos de brindarle fuera del agua, siempre lo he dicho, el pez no se va a sentir a gusto y va a morir. Asimismo, si un animal terrestre lo sumergimos en el mar y lo tratamos de obligarlo a que se convierta en pez, se va a morir, porque su propósito no es para estar todo el tiempo bajo el agua. Entonces, asimismo en la vida nosotros tenemos un propósito. Si no lo descubrimos, no importa lo que hagamos, no importa lo que estés haciendo, no importa lo que estés alcanzando, todo eso simplemente se convertirá en un fracaso. Conocer nuestro propósito en la vida es importante para nuestra propia realización, es importante para el éxito. Fracaso precisamente es tener éxito en aquello que no es nuestro propósito. ¿Qué es fracaso? Tener éxito en aquello que no es nuestro propósito. ¿Qué es fracaso? Es tener éxito en aquello que no es nuestro propósito. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve? Dijo Jesús mismo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa le dará el hombre a Dios por su alma? En la época del narcotráfico, los grandes capos de la droga, los grandes varones de la droga, en cuanto a Medellín, en cuanto a Cali, fueron considerados personas exitosas en su momento por algún sector de la población. Muchos querían ser igual a ellos, pero ¿dónde paró todo esto? ¿En dónde terminó todo esto? En el fracaso. Fracaso es tener éxito en todo aquello que no es nuestro propósito. El propósito establece la función, pero no podemos ir en pos de la función si no sabemos el propósito. No puedo ir
simplemente a comer si no sé qué es lo que voy a comer, qué es lo que quiero? Y especialmente cuando son varios los integrantes del grupo y todos tienen, digamos, deseos diferentes. Entonces, es el propósito el que determina la función. Dígale al que está a su lado, es el propósito lo que determina lo que tú y yo debemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Un carro tiene como propósito servirnos de medio de transporte. ¿Es así o no es así? Imagínese usted de repente viene y le muestra a sus amigos: mira el carro que me compré, 0 kilómetros. Me lo entregaron ayer. Wow. Y es convertible. Wow. Rojo. Y está mostrando las fotos y el video. Mírame ahí cuando me subí ahí, que no sé qué, qué tal, no sé qué. Me lo llevaron a la casa, ya lo tengo en el parqueadero. Dice, ¿y por qué no lo trajiste? Dice, no, porque no prendió. Y ya llamaste por el tema de la garantía. Sí, fue un técnico a la casa, revisó, no se explica por qué, parece que hay algo complicado. Finalmente, pues me lo van a cambiar. Entonces el carro es un fracaso ya. Sé que lo van a poder reparar más adelante, pero tiene por objeto no quedarse en el garaje de tu casa, parqueado bonito, y hacerse videos con él, tomarse selfies. Ese no es el propósito de un carro. ¿Cuál es el propósito? Que te pueda transportar a ti, a tu familia, a los tuyos, a tus amigos, etcétera. Nosotros éramos como ese tipo de carro del ejemplo. Dios nos creó, pero por X razón sufrimos averías. Pensemos a uno en un accidente. Quedamos, digamos, destruidos, imposibilitados de cumplir la función del plan de Dios. Pero vino Cristo, pagó el precio por nosotros, nos trajo al taller, nos reparó, nos reconstruyó, nos embelleció. ¿Para qué? Porque ha hermoseado a los humildes con la salvación, dice. ¿Y para qué? ¿Para dejarnos parqueados? El Señor me restauró. ¿Para qué? ¿Para dejarte parqueado? ¿Para hacerse selfies contigo? ¿Para hacer videos y mostrar lo lindo que quedaste y ahí en el garaje de casa? No, para que cumplas tu propósito, la función. Si hablamos de un carro, para que pueda desplazarse de un lado para otro, llevar, transportar a las personas. Así funciona, mi amado. El propósito establece la función. Si algo no cumple con su función, no cumple con su propósito. Y si no cumple con su propósito y su función, es un fracaso. Ok. Muchos piensan que el propósito de Dios es salvarnos, pero la gran pregunta entonces es: ¿para qué nos salvó Dios? ¿Cuál es el propósito, el plan de Dios? Salvarme. Bendito sea Dios, por su plan me salvó. ¿Para qué te salvó? Mucha gente en la iglesia sabe que Dios lo salvó, pero no sabe para qué Dios lo salvó. Porque no sabe para qué existe, por qué existe y para qué existe. Entonces tenemos mucha gente brincando por la salvación, pero no sabe para qué Dios lo salvó. Me salvó del infierno. Pero, ok, pero ¿para qué te salvó? Hay personas que dicen, mire dentro de usted para que pueda conocer su propósito. Mire dentro de usted y conozca su propósito. Especialmente la nueva era dice eso. Mira dentro de ti y conoce tu propósito. Pero no podemos mirar dentro de nosotros para encontrar un propósito, porque nosotros no nos diseñamos a nosotros mismos. El diseño va de la mano con el propósito. Volvamos al ejemplo de la plancha. Fue diseñada para que caliente. Tiene una barra plana de metal, por definirlo así de manera sencilla. Eso se calienta y finalmente y un mango que aísla el calor de la mano de quien está planchando, y de esa forma se plancha. Su diseño es conforme al propósito, y el propósito
da la función. No plancha uno en el fondo de una piscina, por ejemplo, con la plancha común, porque pues se va a electrocutar allá adentro. Entonces, no podemos mirar dentro de nosotros para encontrar el propósito, porque nosotros no nos diseñamos, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dice la Biblia, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice el salmista David, mi embrión vieron tus ojos, bien que en oculto yo fui formado. Antes de que me formases, dice Jeremías, en el vientre, antes de que me formase en el vientre, tú ya me conocías. Y antes de que yo naciera, tú me santificaste y me diste por profeta a las naciones. Dios nos creó, Dios nos hizo, Dios estableció un propósito. Dios nos diseñó con un propósito, nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso a mi Jesús. Solo nuestro Creador puede decirnos cuál es nuestro propósito. Con un aparato nuevo sucede igual. O nosotros le preguntamos al Creador o nosotros leemos el manual. Si sale algo nuevo para nosotros, algo no conocido al mercado, pero bueno, con un buen propósito, con una buena función, algo nuevo que hasta el momento no conocemos, o nosotros le preguntamos a su Creador o a las personas que Él capacitó para decir cómo funciona aquello, o nosotros nos sentamos pacientemente a leer todo un manual. Igual pasa con nosotros, o le preguntas a tu Creador o lees el manual que tienes en tus manos en esta hora. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? Efesios 1:11. Y ya voy a empezar a responder. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Oiga esto, esta es la nueva traducción en lenguaje actual. La traducción en lenguaje actual. Dios nos eligió desde el principio para que fuéramos suyos. Dios nos eligió y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Fuimos creados entonces para la eternidad. Fuimos creados para vida eterna. Pasaremos más tiempo del otro lado que de este lado. Es lo que la gente no entiende. Es lo que mucho filósofo no ha entendido. Es lo que mucho psicólogo no ha entendido. Es lo que mucho científico no ha entendido, mi amado. La gente habla del propósito desde la filosofía. La gente habla del propósito desde la psicología. La gente habla del propósito desde la religión. Pero, mi amado, la gente no ha entendido un concepto fundamental y básico. Nosotros fuimos creados para vida eterna. Dios puso eternidad en el hombre, dice la Escritura. Tú fuiste creado para vida eterna. Vamos a pasar más del otro lado que de este lado, mi amado. Vamos a pasar más tiempo del otro lado que de este lado. A lo más, dice la Biblia, dice la vida del hombre unos 70 años, en los más robustos dice creo que 80, 90, no sé. Pero pongámosle 100, vivió 100 años. ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? Eternidad no son 1000 años, ni 5000 años, ni 10,000 años. Eternidad no son 100,000 años. Eternidad no es 1,000,000 de años. Eternidad es eternidad, mi amado. Y Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios te hizo con un propósito eterno. No puedes con una mente finita tratar de definir aquello, mi amado, que Dios hizo tan grande y tan maravilloso para que lo disfrutemos, pero necesitamos conocerlo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso al Rey. Esta vida, ¿por qué estamos en esta tierra? Porque esta vida cuenta como una preparación. ¿Por qué nuestros niños van y hacen preescolar? Porque es una preparación para la primaria. ¿Ve? ¿Por qué nuestros niños deben hacer primaria? Porque es una preparación para el bachillerato. ¿Por qué se hace el bachillerato? Porque es una preparación para la universidad, las etapas en la vida. Entonces, ¿por qué se ensaya
para una presentación? Porque es la preparación precisamente para la presentación. ¿Por qué calienta a un deportista? Porque es la preparación para la competencia, para la carrera. Entonces, este tiempo en esta tierra es una preparación para lo eterno. La pregunta es, ¿cómo te estás preparando? ¿Estás preparado para lo eterno? Allí está el secreto. En esta tierra nosotros practicamos para cumplir los propósitos de Dios en el cielo. Dios nos creó con un propósito. Esta tierra es la preparación para cumplir esos propósitos en el cielo. Hay 5 propósitos por los cuales existimos y para los cuales nos creó Dios. 5 son los propósitos. El primero de ellos es: Dios nos creó para su placer. Dios te creó para su placer. Dígale al que está a su lado: Dios nos creó para su placer. Ahora levante su mano derecha y dígale: Dios me creó para su placer, para su deleite. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen, por tu voluntad fueron creadas. Tú fuiste creado por la voluntad de Dios y te creó precisamente porque su voluntad fue precisamente su placer, su deleite. ¿Por qué? Porque Dios es amor y te hizo objeto de su amor y buscó que ese amor fuera correspondido. Acompáñeme allí al Salmo 149 versículo 4. Dice: porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Porque el Señor tiene contentamiento, tiene placer, tiene deleite en su pueblo. Por eso Él hermoseará a los humildes con la salvación. Él quiere un pueblo. Él siempre ha pensado en un pueblo. Nunca pensó en uno solo. Hizo a Adán, hizo a Eva, pero les dijo: crezcan y multiplíquense, llénenme por favor la tierra. Ellos fallaron, pecaron, pero Él los redimió. ¿Por qué? Porque Él tiene contentamiento, Él tiene placer en los seres humanos, porque somos los únicos que hemos sido creados conforme a su imagen y a su semejanza. Los demás animales en esta tierra no son creados conforme a su imagen y semejanza. El mono no fue creado, el mico, el gorila no es conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por más que la ciencia ha tratado de unir y decir que solo les falta un eslabón perdido, nunca lo han podido demostrar y nunca lo podrán demostrar. Han pasado tantos años, mi amado, de las teorías evolutivas sin que puedan demostrarse. Cada vez, por el contrario, más científicos ateos se convierten y deciden, investigando, deciden creer que definitivamente hay una mente superior, como ellos inicialmente la llaman. Hay un creador y ese es nuestro amado Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un buen aplauso de alabanza a Jesús. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. A los humildes, humilde es uno que reconoce que necesita a Dios. Entonces le dará la salvación. ¿Por qué eres salvo? Porque un día reconociste que necesitabas a Dios. ¿Qué hizo Dios? Vio tu humildad. Vio que reconociste que lo necesitabas y te hermoseó con la salvación. Para X o Y persona pueda que tú no seas hermoso, hermosa, pero para Dios tú eres hermoso por causa de la salvación. Te convertiste en el objeto de su placer, de su deleite, de su amor. Te ama y te ama con amor eterno. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale un buen aplauso porque Él es merecedor de toda gloria.
Efesios 1, 4 al 5. Somos el enfoque de su amor, el objeto de su amor. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él, viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Estaba planeado, estaba pensado. Él sabía que íbamos a pecar, Él sabía que el ser humano iba a pecar, pero Él había decidido, a pesar del error, del pecado, redimirlo por causa de su inmenso amor. De tal manera te amó que te rescató. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de alabanza a Jesús. Dios sabe todo acerca de nosotros. Dios sabe todo acerca de todos. Dice, sus ojos se mueven por toda la tierra. El gran problema está en aquellos que no pueden corresponder a ese amor porque precisamente no conocen a Dios. Dios los conoce, pero ellos no conocen a Dios. Eres objeto de su amor. ¿Cuántos pueden decir amén? Él merece nuevamente un buen aplauso. Gloria a Jesús. La Biblia nos enseña algo fundamental, y es que toda ella se resume en amar a Dios sobre todas las cosas. Dice el gran mandamiento, y amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si los reúnes, la Biblia se resume en el amor, en amar. Entonces, el propósito de Dios, ¿para qué nos crea Dios? Dios, su propósito contigo es para hacerte objeto de su placer, de su deleite, de su amor. Eso en cuanto a Dios. Ahora, entonces, ese propósito de Dios establece el propósito para mi vida. ¿Cuál es el propósito entonces para mí? Porque lo que hasta ahora se ha escuchado y hemos disertado es cuál es el propósito de Dios contigo. Dice, te creó para su placer. Pero entonces, ¿y ahí qué conmigo? Entonces, tu propósito, primer propósito de los 5 propósitos, es amar a Dios, corresponder al amor de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, necesitamos conocerlo y amarlo. Si está escribiendo, si está tomando nota, conocerlo y amarlo es tu primer propósito en la vida. Conocerlo y amarlo es tu primer propósito. Óyelo bien. Si no conoces a Dios, Él te creó para su placer. Ese es su plan, ese es su propósito. Pero si tú no lo conoces, nunca lo podrás amar, nunca lo podrás adorar. Porque la adoración tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué fue lo que dijo la samaritana cuando Jesús está hablando con la samaritana? Dice, ustedes adoran, escúcheme, no se distraiga, algunos caminando. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos, le dijo Jesús, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no conocen, porque ella tenía religión. Ella estaba preguntando, ¿es en tal lugar o es en tal otro lugar donde se debe adorar? La adoración es correcta si estoy en tal monte o si estoy en tal otro monte. La adoración es correcta si estoy en el culto de jóvenes o si estoy encerrado en el cuarto de mi casa. Y el Señor le dice, la adoración no es de lugares, en otras palabras. La adoración no es de lugares. Vendrá tiempo, dice, donde ni aquí, ni en este monte, ni en ningún otro lugar se adorará al Padre. Por eso es que Dios anda buscando no adoradores de momento, de sábado, de domingo. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que tu caminar sea el caminar de un adorador. Que tu amor no sea ocasional. Que no es que amas a Dios cuando las cosas te salen bien. Que no es que amas a Dios cuando las cosas, cuando todo te sonríe. Es que amas a Dios por encima de cualquier circunstancia. Pablo dijo, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Nosotros podríamos decir, tenemos que aprender a amar a Dios cualquiera sea nuestra situación.
Cualquiera sea tu circunstancia, tienes que amar a Dios. Porque si tú conoces a Dios, imposible es que no lo ames. En el dolor, en la tristeza, en la enfermedad, como en el caso del matrimonio. Cual sea nuestra situación, lo amamos. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Y nuestra relación con Dios no depende de las circunstancias. Depende de que Él me amó, me creó para su deleite, me creó para su placer. Y yo lo conozco y por eso lo amo. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero corresponder al amor que Él me da. Dale un buen aplauso a Jesús. En segundo lugar, Dios nos creó para ser parte de su familia. Ese es el propósito de Dios. Ahora vamos a descubrir cuál es nuestro propósito dentro de ese plan de Dios. En Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oiga, en amor nos predestinó para ser adoptados. Nosotros somos adoptados. Recuerda que nosotros no somos hijos sin Cristo. Sin Cristo en nuestra vida solo éramos creación de Dios, criaturas, nada más. En Cristo fuimos adoptados hijos suyos. Y pasamos a ser hijos legítimos, pero somos adoptados. Solo Jesús es el Hijo unigénito, que tiene la misma sustancia de Dios. Por eso a María se le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ve? Solo Jesús tiene la misma sustancia de Dios, la misma esencia. Por eso dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Como un vaso de agua, ¿sí?, que se vierte en otro, pero es la misma agua. No piense en el vaso, piense en el agua, la sustancia, la esencia. Nosotros fuimos adoptados hijos suyos. Éramos criaturas. Ahora pasamos a ser hijos de Dios por adopción, para ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en esencia es amor y nosotros fuimos creados para su deleite, para su placer. Y como nos ama, quiso que fuéramos parte de su gran familia. Por eso dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, el puro amor, el puro afecto de su voluntad. Las familias físicas no duran para toda la vida. Por eso vemos personas a veces diciendo: ay, no, es que la familia, pastor, por eso no he podido venir. Porque es que usted sabe que el domingo es el único día que me queda para la familia. Las familias físicas no durarán para siempre. Yo se lo he explicado antes. Para que no le duela mucho, le voy a poner mi ejemplo. Con mi esposa, al casarnos, dice la Biblia, fuimos constituidos una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola carne. Pero resulta que nosotros, si viene Cristo, el rapto, o si dormimos en Cristo y más adelante el rapto, igual un día, dice: los que durmieron en Él y los que estemos vivos hasta esa venida del Señor, nos vamos a encontrar allá arriba. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero y recibirán un cuerpo nuevo. Y nosotros, que seamos arrebatados, vamos a recibir un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Entonces, dice la Biblia: sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Entonces no puede decir: yo lo engendré, que no sé qué, porque tienen nuestros hijos un nuevo espíritu cuando reciben a Cristo. Cada uno necesita recibir a Cristo. No es que mi papá es cristiano o es pastor y mi mamá es cristiana o es pastora, entonces yo soy salvo así de carambola. No, tiene que haber una experiencia personal para recibir a Cristo, para nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu que no se lo da ni el papá ni la mamá. Un alma que se la dio Dios, diseño divino. Y un cuerpo en el que participamos los padres, pero tendrá un nuevo cuerpo. Entonces, ¿qué tiene usted ahí para decir: venga, que no, que mi hijo no, que mi hijo que esté acá conmigo, que él duerma acá en este cuartico conmigo allá en el cielo? No, me estoy inventando eso. Nada de eso. Las familias terrenales no duran para siempre. Y en lo natural,
hablando ya del mundo, no de la iglesia, usted ve la gente, el divorcio, la separación, la división, los padres contra los hijos contra los padres, las madres asesinando a sus hijos en el vientre, etcétera. Dice la Biblia que esto se va a poner peor. Dice, el amor de muchos se enfriará. Dice, se entregarán unos a otros, etcétera. La gente buscará salvarse en un terremoto. La gente en el momento, no estoy hablando de que está temblando ahí, que todo el asunto y que alcancé a ir pues por mi hijito, que todo. No, en una cuestión trágica, cada persona por un instinto de supervivencia busca salvarse. Está demostrado, miren internet. En una cuestión ya, no estoy hablando de que se está meciendo la casa. Mientras se mece la casa uno piensa en el hijo, piensa en la esposa, piensa en la suegra, hasta la suegra, ¿sí? No en dejarla con llave, no. Cancelado. Salvarla. Se echa todo el mundo pero estoy hablando de una cuestión donde ya pues digamos la casa se partió en dos, etcétera, se está abriendo el tremendo boquete. La persona, su instinto es salvarse a sí mismo. Cuando la cosa es grave, 99% grave, es un instinto. Y cuando venga tribulación y gran tribulación, sí que es cierto, será tan duro que cada persona estará buscando por su lado. Por eso dice que los padres entregarán a los hijos, etcétera, que se levantarán unos contra otros, etcétera. La cosa se va a volver una cosa súper complicada. Entonces, las familias terrenales no duran para siempre, pero la familia de Dios sí durará para siempre y es eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios puso eternidad en nosotros. Dele un buen aplauso a Jesús por eso. Qué privilegio ser parte de la familia de Dios. Ahora, ser parte de la familia de Dios es una elección y estoy compartiéndoles un estudio. Por eso les dije, estuve leyendo, investigando varios autores por causa de la pregunta: ¿por qué existo? ¿Para qué existo? Y hay un poco de muchos aquí. Y yo lo único que anhelo es que usted ponga mucho cuidado y tome nota. Y entendamos, porque este es el fundamento, la esencia de nosotros. Si no, no sabemos para dónde vamos. Entonces, ¿por qué existo? ¿Para qué existo? Primero, porque Dios, dentro de su plan y su propósito personal, nos hizo objeto de su amor, nos creó para su deleite, para su placer, por amor, por complacencia para sí. ¿Qué debo hacer yo? Mi propósito frente a eso es conocerlo, para amarlo y para adorarlo. Y en segundo lugar, Dios me creó dentro de su plan, su propósito, el de Él, para ser parte de la familia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso a mi Jesús. Ser parte de la familia de Dios es una elección. Tenemos que elegir. ¿Amén o no amén? Entonces, Efesios 2:19 dice: así que ya, y por eso estoy yendo muy despacio, no estoy así a toda velocidad porque quiero que tomen nota. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, oigan, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora que he elegido a Cristo, o mejor, que he sido elegido por Cristo y he correspondido, he aceptado su llamado, ahora dice que yo no soy un extranjero ni un advenedizo, un desconocido. Así el que van a decir: ¿y ese qué hace acá metido? Se coló en la fiesta, sácamelo, hazme el favor. No soy extranjero, no soy advenedizo, no soy colado. Dice, ahora yo soy parte de los conciudadanos de los santos y soy miembro de la familia de Dios y no me las pico. Ve. Díganle al que está a su lado: yo también soy miembro de la familia de Dios. ¿Oíste, ve? Dice la Biblia que ahora yo soy parte de la familia de Dios. Dios es un Dios, mi amado, que trabaja con familias. No hizo a Adán y le dijo: hermano, lo hice para quererlo a usted y para que usted me quiera. Y ahí los dos, qué chévere, ¿sí? Bueno, tener uno su muchacho ahí, que uno lo estime, trabajador, que uno pueda complacerse allí, que es un buen muchacho, que es una buena persona y todo. Y junto a mi hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. No, el Señor quería una familia, le dijo, y le hizo, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una ayuda idónea. Y le dio una ayuda idónea.
no errónea. Le dio una ayuda idónea. ¿Qué pasó? Y le dijo: por favor, crezcan, multiplíquense, llénenme en la tierra. Porque él piensa en familia, él quiere, ama las familias. Siempre desde el Génesis trabajó con las familias. Abraham pensó en su esposa Sara, pensó en su hijo Isaac. Con Jacob fue lo mismo, pensó en él, pensó siempre en su familia. Con todos, mi amado, los demás, a partir de ahí usted ve siempre Dios interesado en las familias. Con usted, conmigo, dice: cree y serás salvo tú y tu casa. Dios piensa en las familias. Dios quiere, mi amado, que seamos parte de la gran familia. Dale un buen aplauso a mi Jesús por eso. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor. Este era el que estaba buscando ahora rato. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese tiene que ver con el primer propósito. Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Dios quiere que seamos parte de la familia? Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere tener, siempre quiso tener una gran familia. No porque Él nos necesite, sino porque Él ama. El amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo soporta, no tiene envidia. Dios es amor. No es que nos necesitaba, no es que Dios dice: ay, uno tan solito, lo mejor uno hacerse una familia grande y todo el asunto. No, no era eso. Es porque Él es amor, nos hizo objeto de su amor, nos creó conforme a su imagen y semejanza. Ahora nosotros, en primer lugar, tenemos que aprender a conocerlo, para amarlo, para adorarlo, para corresponder a ese amor. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Pero también Dios nos hizo con un propósito, que fuéramos parte de su familia. ¿Por qué? Porque se deleita en nosotros, nos ama. Entendamos cuán grande es el amor de Dios, mi amado. Por eso, aunque a veces fallas, aunque a veces te equivocas, tienes que entender que Dios te ama. Si hizo todo esto, si planeó todo esto, es porque verdaderamente te ama. No puedes, mi amado, alejarte de Dios por una bobería, por un pecado, por una tentación. Necesitas entender que Dios te ama como nadie te ha amado, como nadie te amará, y que eres parte de una familia que pasará la eternidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso al Rey.